Gloria al Señor. Estamos bendecidos por el Señor, amén. Dios nos ha estado hablando también en su palabra. Cada libro que meditamos de la palabra del Señor tiene una enseñanza para nuestras vidas, y el libro de Esther no es diferente a los demás en el sentido de que es palabra y revelación de Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? Ok. Ya hemos podido ver en los primeros capítulos de Esther, y como veíamos el domingo, el pastor Naum compartía, ¿no?, que hay decisiones que debemos tomar y que esas decisiones afectarán a nuestra vida, pero también a muchas otras personas. En este caso, como la actitud de la reina Vasti, o la actitud de Esther, de Asuero, de Amán, de Mardoqueo. Y bueno, podemos ser influencia positiva o también influencia negativa, ¿verdad? Entonces debemos pensar en eso. Pero hay varias cosas que podemos ir viendo en el libro de Esther. No sé si usted lo ha visto. Sobre todo que el escritor del libro de Esther hace contrastes, ¿no?, precisamente entre la actitud de Vasti, de Esther, de Amán y de Mardoqueo. Hace también este contraste entre las primeras fiestas, y no hemos llegado al final de Esther, pero al final habrá también otras fiestas, ¿verdad? En este caso la fiesta del Purim. Pero al principio estas fiestas que son dedicadas a la gloria o a la vanagloria del hombre, ¿no? Y al final una fiesta de agradecimiento a Dios. Usted leyó el edicto, ¿verdad?, del rey Asuero o Jerjes, y cómo dice: maten a los judíos y tomen sus cosas, ¿no? Pero más adelante, cuando pasa lo contrario, dice que los judíos mataron a sus enemigos, pero no tomaron ninguna de sus posesiones. Bueno, todas estas cosas va haciendo el escritor, estos contrastes. Y también hay, voy a decirlo así, coincidencias, ¿sí?, que parecerían coincidencias. Pero el tema de hoy es precisamente esto, ¿sí? ¿Casualidades o la soberanía de Dios? Ajá. Lo que pasa en nuestras vidas, ¿es la soberanía de Dios o son actos fortuitos, del destino y casualidades? Y bueno, a veces este libro de Esther tiene mucha ironía, ¿verdad? Lo que el enemigo del pueblo de Dios prepara para matar, por ejemplo, a Mardoqueo, termina siendo la horca donde va a morir él y sus hijos, ¿no? Cosas como esa va a ir marcando este libro. Pero entonces preguntamos, ¿las cosas que nos suceden son casualidad? Dios cumplirá su propósito y su voluntad independientemente de lo que hacemos, o si hacemos algo o no lo hacemos. Dios cumplirá su propósito. Ahora también, si Dios cumplirá su propósito independientemente de lo que hacemos, ¿habrá una responsabilidad del hombre en este asunto? Y bueno, si nos da tiempo, también veré por qué Dios quiso guardar al pueblo judío. ¿Por qué Dios no permitió que este pueblo judío fuera exterminado? Y vamos a orar antes de comenzar. Padre, en esta hora pedimos, oh Dios, tu presencia, que, Señor, tú estés hablando a nuestras vidas, que sea tu palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre nuestro corazón, que discierna nuestros pensamientos, pero que a través de esa palabra, oh Dios, tú puedas transformarnos, puedas, oh Dios, hacer que esa palabra también cobre vida en nosotros. Dios, ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya si usted ha leído el libro de Esther,
se puede dar cuenta y sobre todo debe pensar en qué tiempo está el libro de Esther. Recordemos en un minuto el contexto de Esther. Recuerda que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, fue destruido Judá, que era el reino que quedaba ya. Israel había sido llevado por los asirios y después Judá, el reino de Judá, fue llevado por Babilonia, ¿sí? Entonces, después también el imperio babilónico cae ante los persas, ¿sí? Sobre todo con Ciro el persa. Y Ciro es el que da el permiso a los judíos para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Pero no todos los judíos regresaron, algunos se quedaron, prefirieron quedarse porque posiblemente la vida ya se habían acostumbrado a esa vida, ¿sí? En Babilonia o en otras ciudades y eran prósperas, ¿sí? No eran esclavos, eran gente libre. Lo único que les había prohibido los babilónicos era que vivieran en su tierra, pero de ahí no eran esclavos. Sí, se los habían llevado cautivos, pero no eran esclavos. En realidad ellos podían hacer su vida, hacer negocios, formar familias. Es más, empiezan a construir sus sinagogas, los judíos. Bueno, esto pasó en el imperio babilónico, pero después vienen los persas y conquistan a a Babilonia, y permiten a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Pero vuelvo a repetir, no todos regresaron. Y en este contexto es precisamente que está el libro de Esther. Cuando regresan unos y reconstruyen el templo, la historia de Esther está entre el periodo de Esdras y Nehemías, antes de la reconstrucción de las murallas, y es más o menos en ese tiempo que se da este libro de Esther. Bueno, vuelvo a repetir, hay muchos acontecimientos que algunos dirán son casualidades. Hay cosas que van sucediendo en el libro de Esther que cambian de dirección. Parece que la historia va en un sentido y de repente da un giro y se va hacia otro lado. Dios no es nombrado en todo el libro de Esther. Usted vea y Dios no es nombrado, pero está presente Dios en cada situación y es precisamente lo que el autor del libro de Esther deja que el lector descubra por sí solo. Y vamos a ir viendo algunas cosas, ¿sí? Entonces, lo primero es que quiero recalcar, no hay coincidencias. Dios es soberano y Dios en el libro de Esther se puede ver claramente que nunca abandona a su pueblo, y sobre todo en esos peores momentos o en los momentos más oscuros, Dios no abandona a su pueblo. Incluso este pueblo que prefirió quedarse que volver a Jerusalén, incluso a ese pueblo Dios no lo abandonó. Entonces, cuando pasamos angustias, cuando pasamos pruebas y todo se ve color negro, ¿qué decimos? ¿Dónde está Dios? Y la pregunta que podríamos decir es, ¿será que Dios ha abandonado a su pueblo? ¿Será que Dios nos ha abandonado? No. Vamos a ir leyendo. Vamos al capítulo 2. En el libro de Esther hay un antagónico, un opositor, un enemigo que se levanta contra Dios y su pueblo, ¿sí? Que se va a ver aquí en el libro de Esther, en el capítulo 3, pero ahorita vamos a leer el capítulo 2, donde se presenta a Mardoqueo y a Esther, que son los judíos que no habían regresado a Jerusalén. Dice el versículo 5 del capítulo 2. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Y fíjese, este Mardoqueo era hijo de Jair, hijo de Simei. ¿De dónde venía? ¿Cuál era su descendencia? ¿Hijo de quién? De Cis. ¿De qué tribu? Del linaje de Benjamín. Recuerde estos detalles. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hago una pausa. Mardoqueo no fue transportado directamente, porque en todo caso tendría 120, 140 años.
en este tiempo. Entonces, cuando se refiere que fueron transportados, se está refiriendo seguramente a su abuelo, ¿sí? En este caso menciona a Simei, ¿no? A Jair, su padre, Simei, y luego menciona a un Cis, que este Cis no sería su bisabuelo. Ahorita vamos a ver quién es este Cis. Y versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther. ¿Cómo se llama Esther? Hadasa, hija de su tío, o sea, era su prima, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, lo que debemos tener en mente, aunque no es mencionado Dios, en todo el libro su actuar es evidente. No se olvide de esto, en cada situación. En este caso menciona a este judío Mardoqueo, y no olvidemos que aunque no es mencionado, Dios está diciendo que es un judío. Y en este contexto no podemos separar a los judíos voy a decirlo así, de su religión y de su conocimiento de Dios. Incluso hoy en día, la mayoría de los judíos tienen un concepto, ¿no?, de Dios o una religión. La religión judía, la mayoría de ellos, ¿no? Pero en este tiempo que no tenía mucho de su dispersión, era todavía más evidente, y entonces no podemos separar que el escritor dice que es un judío, y lógicamente ellos creían en Yahvé o Yahweh, que en la Reina Valera se traduce como Jehová. Ellos creían en su Dios. Bueno, ahora el autor va a conectar a Mardoqueo con otro personaje. Usted vio aquí Benjamín, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Ahora vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primero voy a ver estas cosas que el libro de Esther parece que no pone mucho detalle, pero va dando estos detalles que cuando lo vemos el autor no quería o quería demostrar que no son casualidades. En Primera de Samuel, capítulo 9, en el verso 1 y 2, va a presentar a alguien. Había un varón, ¿de qué tribu? De Benjamín, igual que Mardoqueo, hombre valeroso, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cis, hijo de Abiel. ¿Y este Cis quién era? Hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, o sea, de Benjamín. Pero en el verso 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este sí, ¿quién era? El padre de Saúl. ¿Y quién es Saúl? El primer rey de Israel. Bueno, entonces, es muy común, cuando a veces leemos las genealogías, es muy común en la Biblia y en los judíos de que mencionan a un personaje y después se saltan varias generaciones para decir otro personaje que para ellos es importante. Por ejemplo, en este caso, Mardoqueo nos decía que era hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis. Y aquí da un salto a muchas generaciones atrás. Es como, recuerda a Jesús, ¿cómo le llamaban? ¿Jesús hijo de quién? ¿De José? No, Jesús hijo de David. Pero David tenía 1000 años atrás de Jesús. Y entonces, en las genealogías muchas veces se saltan muchas generaciones para mostrar el linaje de una persona. En este caso, el autor de Esther conecta a esta familia de Saúl con la familia de ¿quién? De Mardoqueo. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Sí? Bueno, ahora veamos otra cita. Éxodo. Éxodo 17. Entonces Mardoqueo está conectado con Saúl, el primer rey de Israel, ¿sí? Pero recuerda que Saúl fue desechado por su desobediencia. Vamos a Éxodo 17. Y ahorita va a ir
ligando todos estos detalles que les estoy diciendo. Ya está en Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Aquí el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y va rumbo a la tierra de Canaán. Y en el desierto se presenta un pueblo, los amalecitas. Viene Amalec y pelea contra Israel. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y bueno, se libra la batalla. Y recuerda esta batalla, cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero se cansaba Moisés y bajaba las manos, y entonces Amalec les ganaba. Sí recuerda esta batalla, ¿verdad? Entonces los sientan a Moisés y Aarón, ¿y quién otro? No recuerdo. Josué va a pelear, y Aarón y Hur sostenían sus manos, ¿verdad? Y así pudieron vencer a Amalec. Bueno, entonces en el versículo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a acabar con este pueblo, ¿sí? Después dice, versículo 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó, ¿contra qué? Contra el trono de Jehová. Algo que debemos ver es de que los enemigos de Dios se van a levantar en todo momento, en todo tiempo, ¿sí? Va a haber siempre un poder que se está levantando o tratará de levantarse contra el poder de Dios. En este caso, ¿qué hizo Amalec? Se levantó contra el trono de Jehová. O sea, no es que únicamente haya querido pelear contra Israel, sino aquí la Biblia nos está diciendo que Amalec se está oponiendo directamente ¿contra quién? Contra Dios, contra su gobierno, contra su potestad. Y después, ¿qué va a hacer Dios con este Amalec? Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. O sea, este Amalec está representando a los enemigos de Dios, que se levantan. Pero este pueblo literalmente estuvo siempre en contra de Dios, los amalecitas, desde que iba el pueblo de Israel en el desierto. Después de Deuteronomio 25, Moisés va a estar recordando lo que hizo Amalec, y aquí va a dar otros detalles. Deuteronomio 25, 17. ¿Sí? Vamos a decirlo así, es un enemigo eterno de Dios, ¿no? Estos amalecitas. Acuérdate de lo que hizo Amalec. Ya aquí Moisés está hablando a la segunda generación, los hijos de los que habían salido de Egipto, y les dice: recuerden lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. Pero fíjese lo que hizo este Amalec: y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Qué hizo este Amalec? ¿Cómo los atacó? Vamos a decirlo así, cobardemente, ¿no? Iba el pueblo y atrás iban los ancianos, los más débiles, los enfermos. ¿Y qué hizo Amalec? Llegó por la retaguardia y mató a los más débiles. Así va a ser el enemigo, ¿no? Así es Satanás, buscando a quien devorar, al que se descuide, al que está débil, y si se distrae, ahí se ataca. Pero bueno, sigue diciendo: y no tuvo, ¿qué dice? Ningún temor de Dios. Recuerda en Éxodo que decía que Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Y aquí dice: no tuvo ningún temor de Dios.
Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Va a ser un antagónico del pueblo, ¿sí? Un opositor, un enemigo del pueblo de Dios mismo, y le dice Dios al pueblo: recuerden esto, para cuando entren a la tierra y ya tengan reposo, dice, destruyan a este pueblo, ¿sí? Primera de Samuel 15. Recuerda que leímos a Saúl, ¿verdad? Como el primer rey de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Dice 1 Samuel 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora aquí ya Saúl ya está de rey. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, lo que leímos en Deuteronomio y en Éxodo. Dice, Dios los va a castigar. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, Dios estaba derramando su juicio sobre Amalec por lo que había hecho, por oponerse a Dios, por no tener temor de Dios, por matar al pueblo de Dios. Y manda o comisiona ¿a quién? A Saúl. Después en el versículo 9 sabemos lo que hizo Saúl, ¿verdad? ¿Cumplió lo que Dios le dijo? No. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno, vil y menospreciable a sus ojos, ¿no? Pero perdonaron a vida a quién, dice, a Agag, que era el rey, y seguramente a otros, porque los amalecitas después siguieron, ¿no? Existiendo. Y perdonaron lo mejor del ganado. Decían, qué desperdicio, ¿no? Y después sabemos que Saúl dijo, no es para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Dios le dice, Dios nos agrada de los sacrificios. ¿De qué se agrada a Dios? De la obediencia. De la obediencia. Pero bueno, hoy no es el tema. Estoy viendo nada más estos detalles. Tenga en mente esto. Ahora estamos hablando de Amalec y estamos hablando de un rey que se llama Agag. ¿Qué tiene que ver esto entonces ahora con Mardoqueo, con Esther? Ya vimos que Mardoqueo está ligado ¿a quién? A Benjamín, a la tribu de Benjamín, a la familia de Cis, que es la familia de Saúl, ¿no? Ahora, en Esther capítulo 3, verso 1, nos menciona ahora este enemigo, este antagónico en el libro de Esther. Dice el verso 1, después de estas cosas, o sea, ya después de que Esther ya era la reina, recuerdan esto, ¿verdad? Sí, ya el pastor Naum predicó el domingo, cómo fue destituida la reina Vasti por no querer obedecer al rey, y entonces buscan entre todas las doncellas a alguien que al rey le agradara. ¿Y quién fue? Voy a decirlo así de casualidad, Esther. Pero como dijimos, para Dios no hay casualidades. Esther ahora es la reina, y en el capítulo 3 dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, ahora menciona a un Amán, hijo de ¿qué? Amedata, Agageo, y lo honró, y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Bueno, hago una pausa aquí. Hablando de Amán, hijo de Amedata, Agageo, dice, ¿no? Y la interpretación más común de lo que significa Agageo, porque puede haber varias posibilidades, pero la mayoría de los
comentaristas, incluso la tradición judía, interpretan este Agageo como descendiente de Agag. ¿Quién era Agag? El rey que había perdonado la vida a Saúl, el amalecita que Saúl le había perdonado la vida. ¿Sí? Y Amán era descendiente de esta familia de Agag. Era amalecita. Los que se habían levantado contra el trono de Dios, los que no habían tenido temor de Dios. Entonces, podemos ver de que no es casualidad. Por eso Mardoqueo al ver a Amán, y después la Biblia nos dice que Amán, al enterarse que era judío, ¿qué quiso hacer? Matar a Mardoqueo, y no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo. Porque había una larga tradición de enemistad entre estos dos pueblos, los amalecitas y los israelitas. Y entre estas dos familias, la familia de Saúl, y la familia de Agag. Por eso dice en el verso 6, ahí del capítulo 3, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. O sea, ya le habían dicho que era judío. Entonces, ¿él qué dijo? Dice, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y fíjese en el verso 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, lo voy a mencionar, pero ahora añade otra cosa: enemigo de los judíos, enemigo del pueblo de Dios. Y al ser enemigo del pueblo de Dios, ¿qué son? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Entonces, este personaje de Amán es presentado directamente como un enemigo de Dios, de su pueblo. Quiere destruir no solo a alguien. Fíjese cuál era el motivo para destruir a toda una nación. Y fíjese cuál era el carácter de esta persona, de esta persona Amán. Porque no se arrodillaba Mardoqueo y no le rendía, no le hacía la barba. Mardoqueo dice, no lo voy a matar solamente, le voy a matar a todo su pueblo, a millones, un genocidio. Entonces, vemos que era una persona orgullosa, temperamental, no tenía ningún temor, únicamente buscaba un lugar por todo lo que va aconteciendo, ¿no? Y se va viendo. Pero recordemos esto, cuando él se enteró de quién era este Mardoqueo, dice, recuerdo que mis abuelos, mi padre me platicaban de ese Saúl, de ese Benjamín, de ese pueblo de Israel que quiso destruir a Amalek, a mi pueblo. Entonces ahora voy a matar a todo su pueblo. Bueno, hermanos, en todo tiempo, en todo lugar van a haber enemigos de Dios. Se van a levantar para destruir o para querer destruir al pueblo de Dios. Pero en todo tiempo, ¿qué va a hacer Dios? Guardar a su pueblo. En todo tiempo, en todo lugar. Ahora no estamos exentos de esto, ¿verdad? ¿Hay enemigos que se levantan en diferentes lugares? Sí. Podemos pensar en educación, en las escuelas. ¿No se estarán levantando enemigos de Dios? De hecho, han quitado a Dios de las escuelas. Prohibido hablar de Dios. Es cosa de locos. Puedes hablar de lo que sea, pero menos de Dios. En el entretenimiento, en todas las series, películas, no hablan contra Dios. En la política, no se levantan hombres queriendo hacer leyes contra Dios y contra su pueblo. Hacen planes literalmente como Amán, en lo secreto,
y hasta seguramente echan suertes y van a consultar a brujos. ¿Qué haremos para destruir a este pueblo de Dios? Hacen planes en lo secreto para destruir al pueblo de Dios. Ahora hacen planes para destruir a la iglesia. Versículo 8 de ese capítulo 3. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y destruido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Las acusaciones de los enemigos de Dios son engañosas. Y en realidad no hay ninguna acusación válida. O sea, ¿le dice algún delito que hayan hecho? Vea usted, ¿hay algún delito ahí? No. Porque aparte son engañosas. No hay algo que justifique lo que quería hacer. Dice, están esparcidos. Eso es cierto. Era un pueblo que había sido esparcido. ¿Tienen leyes diferentes? Es cierto. Si dijeran, es que hay unas personas que están esparcidos por todo el país de México, los cristianos, y tienen leyes diferentes a las que nosotros ponemos, podemos decir sí. Nosotros no vivimos de acuerdo a las leyes de este mundo. Pero dice, no guardan las leyes del rey. Eso era mentira. O sea, incluso los judíos en su tiempo eran personas que transgredían la ley, o en el tiempo del Nuevo Testamento o en el tiempo de Jesús. De hecho, cuando la iglesia se levanta también, ¿de qué acusaban a los cristianos? En realidad hemos visto, ¿no?, que no había ninguna acusación contra ellos. Lo vimos en el libro de Hechos. Que no habían acusaciones que en realidad fueran fundamentadas. Ahora, dice, no hay beneficio en dejarlos vivos. De hecho, Mardoqueo sí había faltado una ley, ¿verdad? ¿Cuál era esa ley? Que no se inclinara ante Amán. Pero de ahí en fuera eran respetuosos. ¿Usted respeta las leyes? Sí. Usted, si tiene un negocio y tiene su báscula, ¿da kilos de 1000 gramos? Sí. ¿Pero qué dicen allá? No, es que ellos no respetan la ley. Recuerdo mi hermano, dice que estaba con un político. Para variar, era un político corrupto, ¿no?, que hacía muchas tranzas. Entonces estaban viendo las noticias y en eso pasan el himno nacional. Y cuando pasan el himno nacional, se pone firme el político y saluda. Y mi hermano se queda, mucho respeto. Y cuando son unos corruptos, ven la bandera y se ponen firmes. No, el respeto a la nación se vive también, ¿no? Bueno, dicen ahora lo mismo, piensan esto y dicen, ¿para qué dejar a los cristianos que tengan libertad de culto, o las iglesias incluso? ¿Para qué? Eso no trae ningún beneficio. No hay personas que dicen, no, ¿para qué están las iglesias? Hay que cerrarlas. Y así yo lo he leído, ¿no? ¿Qué dicen? No traen ningún beneficio. Como si los bares y los centros nocturnos trajeran un beneficio, ¿no?, a la población, como si exaltaran a la sociedad. Pero eso sí deja dinero. Entonces eso hay que darles libertad. Las iglesias no traen ningún beneficio. Incluso hay algunos, perdonen la palabra, pero son ignorantes, que dicen que la teología, ¿qué es la teología? Estoy hablando de la teología como una carrera, como una disciplina de estudio. Es el estudio de Dios. O sea, las carreras que normalmente estudian, voy a decirlo así, pastores, sacerdotes e incluso líderes de otras religiones, los estudios que hacen son teología. Pero hay algunas personas que dicen, no, de nada sirve una carrera como esta. No trae ningún beneficio a la sociedad. Pero yendo más allá, quieren hacer o limitar a la gente que exprese su fe. Si tú no piensas como ellos, no hables, no puedes expresarlo.
Es más, no solamente no puedes estar de acuerdo, tienes que estar de acuerdo con ellos. Entonces, hermanos, no olvidemos esto. Hay un enemigo que siempre se va a estar levantando contra Dios, en todo lugar. Pero vamos al capítulo 4, y este es el punto principal que quiero que veamos. Ya hemos visto este enemigo de Dios, y ya vimos cómo Esther conecta a este Amán y a este Mardoqueo con otra historia en el libro de Samuel. Y en el capítulo 4, todas aquellas casualidades o sucesos fortuitos que pudimos ver en los primeros capítulos, vemos que no eran así y comienzan a cobrar sentido. Y nos damos cuenta que no es ni suerte ni casualidad, sino que Dios es el que está preparando todo para un momento específico. ¿Sí? No hay nada que no esté bajo la soberanía de Dios. Y eso debemos tenerlo bien presente, hermanos, porque a veces lo dudamos nosotros. Pensamos que Dios se equivocó por lo que nos sucedió. No. Dios no se equivoca. Nosotros sí nos podemos equivocar y nos salimos a veces de la voluntad de Dios. Pero podemos entonces preguntar, entonces si Dios tiene todo planeado y Dios cumple todo su propósito, ¿de qué sirve que el hombre haga algo si Dios finalmente cumplirá su voluntad? Y aquí quiero hablar entonces ahora de la responsabilidad del hombre ante esa soberanía de Dios. Capítulo 4 del 1 al 3, ya lo leímos al comienzo del servicio, nos dice cuál fue la actitud de Mardoqueo y de muchos judíos, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Qué hicieron cuando se enteraron del decreto del rey? Se humillaron, se vistieron de cilicio, se echaron ceniza, lloraron, ayunaron, clamaron. Vuelvo a repetir, no es mencionado a quien claman o a quien ayunan, pero son judíos. Entonces, ¿a quién van a clamar? ¿A quién van a dedicar ese ayuno? A Dios. O sea, se humillan delante de Dios, piden misericordia, ¿sí? Ayunan, ¿sí? Pero el autor intencionalmente no menciona, no dice y ayunaron o clamaron a Dios, no lo menciona, para que podamos ver cuál es la responsabilidad de nosotros ante esas situaciones, ¿sí? ¿Cuál sería la primera responsabilidad que tenemos ante estas situaciones, ante lo que estamos viviendo en el país? Humillarnos, clamar a Dios, para que Dios guarde a su pueblo, a su iglesia. Pero humillarnos realmente, clamar a Dios, ayunar, pedir misericordia. ¿Sí? Esa es nuestra primera responsabilidad. Amán no era enemigo de Mardoqueo, Amán era enemigo de Dios. Es presentado como enemigo del pueblo de Dios. Pero seguramente están pidiendo, y voy a mencionar aquí los salmos imprecatorios, que se llaman imprecatorios. ¿Qué son? Esos son salmos, hay muchos salmos que hablan de maldiciones contra los enemigos. Y decimos, pero esto no sería el espíritu de un cristiano, ¿verdad? Pero aquí están hablando, en este caso seguramente estaban pidiendo que Dios pueda destruir a esos enemigos. ¿Sí? Y entonces tenga cuidado aquí, porque usted a lo mejor puede pensar, mi compañero de trabajo, mi jefe, mi vecino, aquella persona que le hace imposible la vida. Pero primero piense, ¿cuál sería el primer enemigo de Dios? ¿Cuál sería el primer enemigo de Dios para usted? O sea, ¿a usted qué es lo que más le cuesta? Nuestra carne, ¿no? Que se revela a hacer la voluntad de Dios. El pecado, las tentaciones. Porque si usted piensa en el diablo, no, Satanás está destruido, está vencido. O sea, ya no hay lucha.
Pero ¿cuál es la batalla que libramos todos los días? El si nosotros hacemos o no la voluntad de Dios. Y entonces cuando oramos nosotros para que Dios destruya a sus enemigos, ¿qué debemos orar primero? Que Dios destruya el pecado que hay en nosotros, los deseos carnales que hay en nosotros. Hay muchos salmos, no voy a mencionarlos ahorita, pero que hablan de castigo, que caigan, que queden postrados sus enemigos, dales su merecido, dales conforme a sus obras. Prácticamente manda fuego y que los destruya, ¿sí? Que sean avergonzados, confundidos, etcétera. ¿Sí? Pero entonces debemos entender que en este tiempo no se hacía una diferencia entre los enemigos, voy a decirlo así, espirituales, o los enemigos que tenían enfrente, ¿no? Para ellos eran enemigos de Dios y eran de la misma manera. Nosotros con la revelación que tenemos sabemos que detrás de estos enemigos finalmente también hay un enemigo mayor, que es Satanás, ¿no? Y bueno, indudablemente Satanás va a estar obrando para inducir al hombre a rechazar el gobierno de Dios, pero también va a querer obrar en nuestras vidas para que nosotros rechacemos ese gobierno de Dios, ¿sí? Por eso la Biblia, ¿qué nos dice? Resistan al diablo y huirá de vosotros. Santiago, Pedro nos lo dice, ¿no? Humíllense ante la poderosa mano de Dios. Resistan al diablo. Bueno, cuando Esther entonces se entera de esta situación, Esther es la reina y se entera de Mardoqueo, su padre adoptivo, de que está de luto e investiga la razón. Mardoqueo le informa del decreto, ella no se había enterado y le dice, mira, este es el decreto del rey, este es el plan de Amán de exterminar a todo el pueblo judío. Y le dice, preséntate ante el rey y pide misericordia. Pero Esther tiene dudas, tiene temor. ¿Por qué? Dice, es que si me presento ante el rey y no he sido llamada, hay una ley que dice que cualquiera que se presente y no ha sido llamado delante del rey, el castigo es la muerte. Y únicamente si el rey le extiende su cetro de oro, entonces, va a vivir, no lo van a matar. Y si yo voy y el rey no me extiende su cetro, pues voy a morir, ¿sí? Entonces, en el versículo 13 del capítulo 4, 13 al 17 dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La Nueva Traducción Viviente, este último verso, esta última frase dice, quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Entonces en el versículo 15 vemos la respuesta de Esther. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vemos entonces, le dice Mardoqueo, no pienses que por ser la reina te vas a librar. Porque la ley de los medos y los persas era de que si el rey decía algo, ni él mismo podía cambiar esa orden. Ni él mismo. Por eso después cuando se entera de lo que había hecho, no podía cambiar el edicto y hace otro edicto para oponerse al primero. Pero en realidad no podía decir, no, el primer edicto ya no, porque su palabra era la ley, ¿sí? Con dinero o sin dinero, su palabra era la ley, ¿no? Y él seguía siendo el rey. De ahí sacaron, no recuerdo esa canción, ¿no? De la ley de los medos y los persas, ¿no? Bueno, dice, no pienses que por estar ahí te vas a librar.
tú eres judía, así que también vas a morir. ¿Sí? Pero hay algo que dice Mardoqueo: si tú no haces nada, la liberación y el respiro va a venir de cualquier otro lugar. O sea, Dios va a actuar de una u otra manera y Él va a salvarnos, va a rescatar a su pueblo. Él estaba seguro de eso. Pero tú y la casa de tu padre van a morir. Entonces Esther reacciona y dice: sí, de todos modos voy a morir. Si me presento ante el rey, voy a morir. Bueno, puedo morir. Y si no me presento, pues de todos modos voy a morir. Entonces dice: bueno, ayunen por mí. Ayunen, oren por mí. ¿Sí? Piden la dirección de Dios, aunque no está explícito, pero implícitamente ellos están ayunando a Dios. Señor, haz que el rey pueda extenderme el cetro para que yo pueda acercarme y pedirle a eso que querían, ¿no? Bueno, pero la valentía: ¿y si perezco? Que perezca. Hermano, muchas veces el temor y las dudas, ¿qué hacen? Nos limitan. ¿Usted ha tenido temor? Y a veces, cuando el temor es muy grande, ¿qué es lo que pasa? Nos paraliza. ¿Se ha subido al cablebús y le tiene miedo a las alturas? Ajá. Se paraliza y ya no se puede mover, ¿no? Ajá. Bueno, si le tiene miedo a las alturas. Si no, tranquilo, ¿verdad? O alguien le tiene miedo a los perros y en la calle se encuentra un perro y viene ladrando, y ¿usted qué hace? Ni para moverse, porque queda paralizado. Bueno, así le pasó a Esther. Bueno, así le podía pasar a Esther, pero no. A veces pensamos: ¿qué pasaría si yo en la escuela digo que soy cristiano? Como joven, ¿qué pasaría? No, pues se van a reír de mí, van a decir: ¿cómo? Si ya estás en la universidad y crees en Dios. ¿Sí? Si en el trabajo no participo en sus celebraciones a sus ídolos, ¿qué tal que me corren? Mejor no digo nada. Mejor voy ahí, estoy ahí atrás, ahí nada más, sin que me vean. Si no hago las cosas ilegales que me pidan que haga en el trabajo. Por ejemplo, si soy contador, pues ahí hazle ahí las cuentas ahí un poco chuecas para que coincida. U otras cosas, ¿no? Y si no lo hago, me van a correr. Si hablo en contra de las leyes, me pueden encerrar, pueden ir a la cárcel. ¿Sí? Si quiero aconsejarle a alguien, a un homosexual, y hablarle de Dios, me pueden llevar a la cárcel. Y tenemos miedo por eso. ¿Pero qué dijo Esther? Si perezco, que perezca. Hermanos, Dios de una u otra manera va a obrar. Puedes voltear atrás y ver tu vida. Naciste en un tiempo y en un lugar que definitivamente no escogimos. Había un programa antes: aquí nos tocó vivir, ¿no? Aquí nos tocó nacer. No somos alemanes, no somos o alguna otra, si usted quería ser, ¿no? No, yo soy mexicano. ¿Sí? Estamos en una familia que no decidimos nacer en esa familia. ¿Cierto o no? Pero incluso estamos en algunos lugares, como en el trabajo, en la escuela, estudié una carrera, incluso pude yo decir: escogí con quién casarme. ¿Sí? Pero Dios todo esto lo permitió con un propósito. Puedes estar, a lo mejor, aquí no hay ningún político, pero a lo mejor alguien nos está escuchando y es político. Puede estar en algún lugar de influencia política, ¿no? O en la escuela como maestro, o en algún otro lugar en el trabajo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a levantarte y defender la fe? El verdadero evangelio, la verdad del evangelio, a pesar de que puedas perder votos si eres político, o perder tu trabajo, ¿sí? O a pesar de que se puedan burlar de ti, o que te puedan quitar de un cargo. Seríamos cobardes si por temor a lo que suceda no cumplimos la voluntad de Dios. Ahora sí se aplica esa canción, ¿no? Que dice,
Ya hasta se me olvidó. Si de aquí me regresara, ¿qué dice? Sería un cobarde, ¿no? Si de aquí yo me regresara. Estamos a medio camino, ¿sí? Ajá, ese de la llaga podrida. Estamos a medio camino de la jornada. Sería un cobarde si de aquí me regresara. Pues seríamos cobardes si no defendiéramos la verdad del Evangelio. Dios nos ha llevado a un lugar en donde no solamente debemos defender el Evangelio y nuestra vida de filosofías o de pensamientos de este mundo, sino incluso dentro de la iglesia contra herejías, contra falsos maestros, falsos profetas y apóstoles que se han levantado, ¿sí? Muchísimos falsos. Pues si no decimos nada, hermanos, de algún otro lado va a venir la liberación. Pero como dice Mardoqueo, tú y la casa de tu padre perecerán. Entonces, hermanos, reflexionemos. Dios nos ha llevado a un lugar donde estamos, nos puso en un lugar con un propósito específico. Dios te puso en la familia en la que estás con un propósito específico, en el lugar, en la iglesia donde estamos, con un propósito, ser luz a las naciones. Recordemos lo que dice Isaías y Hechos, ¿no? Nos ha puesto como luz a las naciones. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos dirán, pues yo lo anuncio con mis palabras, pero también con tu vida. Algunos dirán, yo lo anuncio con mi vida, sí, pero también con tus palabras. Puedes pensar, de todos modos Dios traerá liberación, Dios va a salvar a los que tengan que salvar y hará juicio a los enemigos, sí. Podrás pensar que no importa entonces lo que hagas o dejes de hacer, pero el libro de Esther nos dice algo lo contrario. Dios, sí, Dios va a traer liberación de una o de otra parte, pero si nosotros no hacemos algo, lo que nos corresponde, pereceremos, dice. ¿Sí? Entonces, aquí debemos tener cuidado también con lo que le acabo de decir, porque parece que estoy siendo agresivo y estamos diciendo ve y habla. No, también debemos ser astutos. Y aquí lo vemos en Esther, cómo ella usó de astucia y Mardoqueo, ¿no? No fueron y se presentaron y dijeron, este Amán es así, es asado. No, actuaron con astucia, con respeto, ¿sí? Eso sí, porque a veces actuamos con nuestros impulsos carnales y decimos algo y hablamos, pero a veces no causa el efecto que queríamos, ¿sí? Si el Espíritu, hermano, no nos dirige, si el Espíritu no nos está dirigiendo, entonces ¿por qué estamos siendo dirigidos? Por nuestra carne, aún en ese asunto. Aún en ese asunto. Pero algo bien importante, hermanos, tenemos una responsabilidad. Ya no voy a ver el último punto, pero tenemos una responsabilidad. Posiblemente en estos días alguien más toque este punto. ¿Por qué Dios tenía que rescatar ese pueblo? Pero es evidente, ¿no? Sí. Ese pueblo no podía perecer. ¿Sí? Y si no sabe por qué, bueno, lea la Biblia. La reflexión ahora es, ¿qué haremos? Hermano, Dios es soberano, Dios va a cumplir su propósito. No hay casualidades, pero en nosotros hay una responsabilidad. Hagamos como Esther. ¿Quién sabe si no para este preciso momento, y no estoy dudando, para este preciso momento Dios nos puso en un lugar, en una colonia, en una familia, para hacer algo. Para hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Qué haremos? ¿Dónde te puso Dios? ¿Crees que es casualidad o Dios tiene un plan para ti? Ahora, ¿qué harás? ¿Te quedarás callado? Dios traerá salvación y liberación, de una u otra manera. ¿Sí? Pero dependerá de nosotros que actuemos en obediencia y también en sometimiento a esa soberanía de Dios. Póngase en pie, hermano, y oremos al Señor. Y pregúntate, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué debes humillarte? Pero no solamente humillarte y clamar, ¿qué vas a hacer en la situación en la que estás? Con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. ¿Te quedarás callado?
levantarás tu voz. Ora al Señor ahí donde estás. Padre, sabemos, oh Dios, de que tú eres poderoso, todopoderoso, Señor, y que estamos aquí no por casualidad. Nos has puesto en un lugar con un propósito específico. Ayúdanos a cumplir ese propósito, no por nuestras fuerzas, no por nuestras ganas de hacer algo, sino, Dios, por defender tu palabra, por defender tu verdad y para que tu nombre sea glorificado, para que llevemos gloria a tu nombre. Dios, guarda a tu iglesia. Señor, oramos para que tú estés guardando a tu pueblo y que podamos levantarnos y ser luz en medio de la oscuridad. Tú nos conoces a cada uno por nombre y conoces el plan y el propósito que tienes para nuestras vidas. Señor, cumple ese propósito y nos sometemos a tu voluntad. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.